El tema de hoy es pasado simple. Este tiempo verbal tiene un solo uso y se usa para acciones ocurridas en un tiempo específico en el pasado. A la hora de escribir la estructura hay que tener en cuenta una cosa que es importante, que el verbo siempre va en pasado. ¿Qué significa esto? A la hora de agarrar la tabla de verbos, vamos a ver que tiene, en la mayoría de los casos, 4 columnas. La primera es la columna de infinitivos, que a veces no aparece. La segunda es la columna del presente. Y la tercera, o en algunos casos la segunda, es la columna del pasado. Esta es la que vamos a usar en este video. Veamos algunos ejemplos. Acciones en el pasado. I went to the shopping last week. Como vemos, tenemos el sujeto I, seguido del verbo que originalmente era go, pero al pasarlo al pasado se transformó en went. Es decir, que este verbo es irregular. A lo último tenemos last week, que es un indicador, esas palabras que nos van a ayudar a determinar cuándo una oración está en pasado simple. Si traducimos esta oración al español sería: yo fui al shopping la semana pasada. Veamos otro ejemplo. She used her mobile phone in class yesterday. Tenemos el sujeto que es she, el verbo original que es use, pero al pasarlo al pasado se le agrega una D. Tenemos entonces used, lo que dice que este verbo es regular. Entonces tenemos los verbos irregulares que cambian totalmente y los verbos regulares que solamente se le agregar ed o solamente una D, como en este caso. Al final de la oración tenemos yesterday, que es otro indicador que nos va a ayudar a determinar que la oración está en pasado simple. Si transformamos esta oración en español sería: ella usó su teléfono móvil en clase ayer. En estos dos casos vamos a usar pasado simple porque la acción tanto de ir al shopping como usar el teléfono en clase ocurrió en el pasado y además ocurrió en un pasado específico. En el primer caso ocurrió la semana pasada y en el segundo caso ocurrió ayer. Es decir, sabemos en qué momento exacto ocurrió. Pregunta. A la hora de escribir la pregunta vamos a cambiar un poco la estructura y vamos a agregarle algo. Ese algo es el did, que es lo que te va a indicar que la pregunta está en pasado simple. Entonces tenemos la estructura. Primero comenzamos por el did, después va a ir el sujeto, que en este caso es you, y después presten atención, va a ir el verbo, pero ahí va a ir el verbo en infinitivo. Como vemos, go está en infinitivo y no está en pasado. Esto ocurre porque el did ya te marca que la oración está en pasado, entonces no hace falta poner al verbo en pasado, entonces el verbo va a ir en infinitivo. Negación. La negación también le vamos a agregar el did, pero también le vamos a agregar otra cosa. Vemos la estructura, tenemos el sujeto al principio, seguido por el did, y le vamos a agregar el not. El not es lo que te va a indicar, es muy importante, porque te va a indicar que la oración está en negativo. Y como vemos, tanto en la pregunta como en la negación, el did se lleva el pasado, entonces el verbo, que en este caso es know, va a estar en infinitivo. El did not también puede ser encontrado abreviado de esta forma, como did. Hasta acá el video de hoy. Si te gustó o te sirvió de ayuda, por favor haz clic en me gusta. También puedes compartirlo en Facebook, en Twitter. Puede ser que alguien más necesite nuestra ayuda. Suscríbete para estar al tanto de todos los videos que vamos subiendo. Y si querés, podés comentar sugiriéndonos que hablemos sobre algún tema que desees o simplemente para despejar dudas. Hasta el próximo video. Mucha suerte. Chao.